El invierno de 1863 descendió sobre Hollow Creek como una plaga bíblica, envolviendo el aislado asentamiento de Utah en un silencio opresivo que parecía amortiguar incluso las plegarias de los fieles. Nieve caía a la deriva sobre las estructuras de madera desgastadas del complejo de Lafayette, creando un paisaje casi etéreo que ocultaba la oscuridad que supuraba la granja más grande de la colina. El asentamiento en sí no era más que un conjunto de toscos edificios esparcidos por un valle que parecía olvidado tanto por Dios como por el gobierno, al que solo se podía acceder por un traicionero paso de montaña que permanecía intransitable durante meses en las duras estaciones invernales. Badalla Lafayette estaba de pie junto a la ventana cubierta de escarcha de su estudio, con su enjuto cuerpo recortado contra la pálida luz matutina que se filtraba a través del grueso cristal que había importado de Salt Lake City a un coste considerable. Sus profundos ojos, del color de las nubes de tormenta que se cernían sobre las montañas Wasatch, contemplaban el árido paisaje con la intensidad de un hombre que creía poder ver más allá del velo de la mortalidad, en la mismísima sala del trono del Todopoderoso. A sus años, su complexión antaño robusta se había visto mermada por años de ayuno y lo que él llamaba purificación espiritual, lo que le había dado el aspecto de un profeta del Antiguo Testamento. Todo ángulos agudos y ardiente convicción, con el pelo oscuro salpicado de canas prematuras y la barba larga al estilo de los antiguos patriarcas. La transformación había sido gradual e inexorable. Cuando Badalla llegó por primera vez al territorio de Utah 15 años antes, era un miembro respetado de la comunidad mormona, un comerciante de éxito con un negocio próspero y una reputación de piadoso y caritativo. Su primera esposa, Marta, había sido hija de un prominente anciano de la iglesia y su matrimonio se había celebrado como una unión bendecida por el mismo cielo. Pero en algún lugar del aislamiento de Hollow Creek, algo había empezado a cambiar en la mente de Obada. Una lenta corrupción que él interpretó como una revelación divina. El ángel volvió a hablarme anoche, murmuró a su hijo mayor Ezequiel, que permanecía nervioso junto a la puerta, aferrando un diario en cuaderno, en cuero, cuyas páginas se habían vuelto gruesas con las revelaciones cada vez más inquietantes de su padre. Las manos del joven temblaban ligeramente mientras sostenía el libro, cuyo peso parecía aumentar con cada nueva anotación, que se veía obligado a registrar. ¿Qué dijo padre? La voz de Ezequiel apenas pasó de un susurro. Las palabras se le atascaban en la garganta como espinas. A sus 23 años había heredado la delgadez, pero nada de su carismática presencia. En su lugar, el miedo había esculpido líneas prematuras alrededor de sus ojos y sus hombros mostraban el encorvamiento permanente de alguien perpetuamente preparado para el castigo. El pelo oscuro le colgaba lacio alrededor de la cara, sin lavar y despeinado, y su ropa tenía las manchas de alguien que había olvidado cómo cuidarse ante una presión psicológica abrumadora. Obadalla se volvió lentamente con movimientos deliberados y medidos como los de un depredador que acecha a su presa. Reveló el sacramento final, hijo mío, el que completará nuestra purificación y asegurará nuestro lugar en el reino celestial. Su voz tenía la cadencia hipnótica que había atraído a sus seguidores años atrás, cuando se proclamó por primera vez recipiente de la revelación divina, pero ahora había una corriente subyacente de algo más oscuro, un hambre que no tenía nada que ver con la iluminación espiritual.
El complejo de la Feti constaba de 3 edificios interconectados, dispuestos en triángulo, alrededor de un patio central, creando un espacio cerrado que parecía más una fortaleza que un hogar. La casa principal donde Obada vivía con sus 3 esposas y 7 hijos era una estructura de 2 pisos construida con madera y piedra de la zona, y sus ventanas estaban colocadas de forma que permitieran una visión clara de todos los accesos. La vivienda más pequeña albergaba a los seguidores más devotos, 6 adultos y sus hijos, que habían abandonado sus vidas anteriores para unirse a lo que creían que era una comunidad santa. El tercer edificio, al que llamaban el templo, era una estructura sin ventanas que Abdías había diseñado, siguiendo lo que, según él, eran especificaciones divinas. Su interior estaba preparado para las ceremonias privadas que habían ido aumentando en los últimos 3 años. La rutina matutina en el complejo seguía un horario rígido que Obada había establecido a través de lo que él llamaba guía angélica. El día comenzaba antes del amanecer con oraciones comunitarias en la casa principal, seguidas de un sencillo desayuno a base de gachas, pan y leche del pequeño rebaño de ganado del complejo. A continuación, los hombres se ocupaban del ganado y de las tareas de mantenimiento, mientras las mujeres se centraban en las tareas domésticas bajo la estricta supervisión de Marta, la primera esposa, cuya autoridad en asuntos domésticos era absoluta e incuestionable. Marta salió de la cocina con una bandeja de desayuno sencillo, sus movimientos cuidadosos y medidos. Su rostro antaño hermoso se había desgastado con los años de sumisión y maternidad. Su cabello rubio estaba salpicado de canas prematuras y recogido con el severo peinado que exigía la interpretación que su marido hacía de la modestia. Llevaba un sencillo vestido marrón que le cubría desde el cuello hasta los tobillos, con una tela lo bastante gruesa como para ocultar por completo la forma de su cuerpo. A sus 38 años parecía al menos una década mayor. Sus ojos azules apagados por años de condicionamiento psicológico y la erosión gradual de su sentido del yo. La transformación de Marta la Fati, de una joven vibrante en la criatura de ojos hundidos que ahora servía a todos los caprichos de su marido, había sido uno de los aspectos más trágicos del descenso del complejo a las tinieblas. Antes era conocida por su rápido ingenio y su risa contagiosa. Una mujer que podía citar las Escrituras con los mejores ancianos de la Iglesia y cuyas obras de caridad la habían hecho muy querida en toda la comunidad mormona. Pero 15 años de aislamiento y creciente manipulación psicológica habían quebrado algo fundamental en su espíritu, dejando tras de sí solo la cáscara de obediencia que exigía Obadía. Detrás de Marsa, las otras esposas la seguían en un silencio similar, con la mirada gacha y los movimientos sincronizados de una forma que hablaba de años de rígido condicionamiento. Rebeca, la segunda esposa, se había unido a la familia 5 años antes, cuando tenía 27, atraída por las promesas de iluminación espiritual de Abdías y su reputación de hombre de Dios. Era viuda y sin hijos, pues su primer marido había muerto en un accidente minero, y la oferta de matrimonio de Abdías le había parecido una providencia divina. Ahora, a sus 32 años, se movía con la cuidadosa precisión de alguien que había aprendido que cualquier desviación del comportamiento esperado podía dar lugar a horas de corrección espiritual que dejaban magullados tanto el cuerpo como el alma. Sara, la esposa más joven de 25 años, había sido la incorporación más reciente a la familia, casada con Abdías solo 2 años antes, cuando apenas había salido de la adolescencia.
Se había criado en el recinto como hija de uno de los primeros seguidores de Abdías, y su matrimonio con el profeta se había presentado como el mayor honor que podía concederse a una familia fiel. Su juventud y relativa inexperiencia la habían hecho especialmente susceptible a la manipulación de Abdías, y ahora mostraba la misma sumisión ojerosa que caracterizaba a todas las mujeres del complejo. Los hijos de la familia Lafati representaban un espectro de edades y condiciones psicológicas que reflejaban el deterioro gradual de la vida en el recinto. Ezequiel, el mayor con 23 años, había nacido antes de la transformación de su padre y conservaba algún recuerdo de una época en la que la familia había sido normal. Esto hacía que su situación actual fuera especialmente tortuosa, ya que tenía edad suficiente para comprender lo malo de lo que estaba ocurriendo, pero estaba demasiado dañado psicológicamente para resistirse con eficacia. Miriam, la hija mediana de 17 años, ayudaba a servir la comida con la precisión mecánica que les habían inculcado a todos los niños Lafati desde pequeños. Pero a diferencia de sus hermanos, algo parpadeaba detrás de sus ojos oscuros. Una chispa de rebeldía que había aprendido a ocultar bajo capas de obediencia fingida. Había heredado la inteligencia de su madre y la terquedad de su padre, pero había canalizado estos rasgos en una búsqueda desesperada de la supervivencia y la huida. Durante el último año había estado documentando en secreto el comportamiento cada vez más perturbador de su padre en un pequeño diario, escribiendo en una clave que había desarrollado, estudiando los textos religiosos de su padre y combinando elementos de varias lenguas antiguas. El diario se había convertido en el salvavidas de Miriam, una forma de mantener la cordura, creando un registro objetivo de los horrores que presenciaba a diario. Después de escribir cada entrada, escondía cuidadosamente el pequeño libro encuadernado en cuero bajo una tabla suelta del suelo de su pequeña habitación. Había llenado casi 200 páginas con relatos detallados de las ceremonias. La manipulación psicológica y la escalada gradual de abusos sexuales que se habían convertido en el eje central de las prácticas religiosas de su padre. Mary, la hija menor de 15 años, no había tenido tanta suerte como Miriam a la hora de mantener su resistencia psicológica. Los últimos 3 años de abusos, cada vez mayores, la habían dejado retraída y temerosa, y su personalidad, antaño brillante, había quedado aplastada bajo el peso de las exigencias de su padre. Rara vez hablaba, a menos que se le dirigieran directamente. Y cuando lo hacía, su voz tenía el tono plano y carente de emoción de alguien que había aprendido que expresar los sentimientos solo conducía al castigo. Los gemelos Joseph y Samuel, ambos de 13 años, representaban las víctimas más trágicas de la transformación de su padre. Solo tenían 10 años cuando empezaron las ceremonias. Demasiado jóvenes para comprender lo que estaba ocurriendo, pero lo bastante mayores para quedar traumatizados por su participación forzada. Les habían robado su infancia de la forma más brutal posible, sustituyéndola por una pesadilla de confusión, miedo y conocimiento sexual prematuro, que había deformado sus mentes en desarrollo de un modo que tal vez nunca se pudiera reparar. Los más pequeños, David de 11 años, Ruth de 9 y el pequeño Benjamín de solo 7, se habían librado hasta ahora de lo peor del abuso. Pero Miriam sabía que era solo cuestión de tiempo que los apetitos de su padre se extendieran a ellos. Este conocimiento la impulsó a planear desesperadamente la huida, pues comprendió que tal vez fuera la única capaz de salvarlos del destino que les había deparado a sus hermanos mayores.
Esta noche anunció Abdías, mientras la familia se reunía en torno a la tosca mesa que dominaba la sala principal de la casa. Llevaremos a cabo el ritual de la unión sagrada. El ángel me ha mostrado que nuestras ceremonias anteriores no eran más que la preparación para esta revelación final. Sus palabras cayeron como piedras en aguas tranquilas, creando ondas de tensión que se extendieron por los rostros reunidos, cada uno comprendiendo a su manera que algo aún peor de lo habitual estaba a punto de exigírseles. El comedor reflejaba la extraña mezcla de devoción religiosa y corrupción subyacente. Las paredes estaban cubiertas de versículos bíblicos, copiados a manos y toscas pinturas que representaban escenas de las Escrituras. Pero las imágenes habían sido sutilmente alteradas para reflejar la retorcida teología de Obada. Las representaciones tradicionales de las familias bíblicas se habían modificado para mostrar relaciones que violaban la ley natural, mientras que los versículos sobre la obediencia y la sumisión se habían resaltado y anotado con las interpretaciones personales de Obadía. Los niños más pequeños, María, de 15 años, y los gemelos, José y Samuel, ambos de 13, intercambiaron miradas llenas de un miedo que eran demasiado jóvenes para comprender del todo, pero lo bastante mayores para reconocerlo como un presagio de sufrimiento. Habían presenciado antes las ceremonias de purificación de su padre, rituales que cambiaban a los participantes de un modo que hacía que los niños retrocedieran instintivamente. Las ceremonias habían comenzado 3 años antes como simples reuniones de oración, pero habían evolucionado gradualmente hasta convertirse en algo que no se parecía a ninguna práctica religiosa legítima. «¿Qué requiere este ritual, padre?», preguntó vacilante Rebeca, la segunda esposa, con voz apenas audible, por encima del crepitar del fuego en el gran hogar de piedra. A sus 32 años se había unido a la familia 5 años antes, atraída por las promesas de Obada, de iluminación espiritual y su reputación de hombre de profunda perspicacia religiosa. Era viuda y no tenía hijos. Su primer marido había muerto en un accidente minero que la dejó en la indigencia y desesperada por encontrar seguridad. La oferta de matrimonio de Abdías le había parecido una providencia divina, una oportunidad de unirse a una familia santa y participar en lo que él describía como una gran obra espiritual. Ahora, en 5 años después, Rebeca comprendía la verdadera naturaleza de la trampa en la que se había metido. Las promesas de iluminación espiritual habían sido sustituidas por exigencias de sumisión absoluta, mientras que la seguridad que había buscado se había convertido en una prisión de la que parecía imposible escapar. Sus ojos, antes brillantes, tenían ahora la mirada hueca de alguien que había visto demasiado y había comprendido demasiado tarde el precio de su decisión de unirse a la familia Lafetti. La sonrisa de Obada era fría y depredadora. Sus labios se curvaban en una expresión que nada tenía que ver con la alegría o la plenitud espiritual. Entrega total, mi querida Rebeca. El ángel ha revelado que la carne debe ser santificada mediante la unión sagrada, que las barreras entre los miembros de la familia no son más que construcciones terrenales que nos impiden alcanzar la verdadera unidad espiritual. Las palabras salieron de su lengua con una facilidad practicada, el resultado de meses de preparación y racionalización mientras trabajaba para justificar la última violación de la ley natural. La temperatura de la sala pareció descender varios grados al asimilar las implicaciones de sus palabras. La mano de Marta temblaba al
de su taza de té suave, y el líquido se agitaba contra las paredes del recipiente de cerámica al mismo ritmo que los latidos de su corazón. Sara, la esposa más joven con solo 25 años, palideció por completo, y su rostro adquirió el aspecto serio de alguien en estado de shock. Se había criado en el recinto y nunca había conocido otra forma de vida. Pero incluso su limitada experiencia le bastaba para reconocer que lo que su marido le proponía cruzaba una línea que nunca debía traspasarse. Miriam sintió que se le retorcía el estómago con una mezcla familiar de repulsión y terror, pero se obligó a mantener una expresión neutra. Con los años se había convertido en una experta en ocultar sus verdaderos sentimientos, comprendiendo que cualquier muestra de resistencia solo provocaría un castigo más severo para ella y potencialmente también para sus hermanos pequeños. Pero por dentro su mente se aceleraba mientras trataba de procesar todas las implicaciones del anuncio de su padre. «Los niños», empezó Marta, pero luego se detuvo, sabiendo que cuestionar las revelaciones divinas de su marido se consideraba blasfemia, castigada con horas de corrección espiritual que dejaban magullados tanto el cuerpo como el alma. Había aprendido por amarga experiencia que cualquier intento de proteger a sus hijos solo resultaba en un trato peor para todos ellos. «Los niños forman parte del plan de Dios», replicó Abdías con firmeza. Su voz llevaba la certeza absoluta de un hombre que se había convencido a sí mismo de que sus deseos eran mandamientos divinos. «El ángel me ha mostrado que la pureza solo puede alcanzarse cuando se desecha toda vergüenza terrenal. Esta noche demostraremos nuestra completa fe participando en la sagrada unión. Como una sola familia, una sola carne, un solo espíritu». El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por el sonido del viento que aullaba alrededor del recinto y el ocasional estallido del fuego. Cada comensal estaba sumido en su propio infierno, contemplando lo que le depararía la noche y buscando desesperadamente alguna forma de evitar el horror que se estaba planeando en nombre de la devoción religiosa. Mientras la familia terminaba de comer en un silencio opresivo, Miriam tomó una decisión que lo cambiaría todo. Documentaría este horror final en su diario y de alguna manera encontraría la forma de escapar y exponer la verdad sobre lo que su padre llamaba revelación divina. El viento arreciaba y aullaba en el recinto como las voces de los condenados, como si la propia naturaleza se sintiera intimidada por lo que estaba a punto de ocurrir en el aislado asentamiento de Hollow Creek. Las horas de la tarde se extendían como una eternidad de terror. Cada minuto los acercaba más a una noche que destrozaría lo que quedaba de su humanidad y los empujaría más allá del punto de no retorno, hacia una oscuridad de la que algunos de ellos nunca saldrían. Las horas de la tarde transcurrieron con agonizante lentitud mientras el complejo se preparaba para lo que Abdías llamaba la más sagrada de todas las ceremonias. El patriarca pasaba el tiempo en su estudio, alegando recibir más instrucciones de su mensajero celestial, mientras el resto de la familia se movía en sus tareas cotidianas, como sonámbulos atrapados en una pesadilla de la que no se podía despertar. El aire parecía espesarse de miedo mientras el sol trazaba su camino por el cielo invernal. Cada momento que pasaba les acercaba más a un acontecimiento que destrozaría para siempre lo que quedaba de su inocencia. El estudio donde Abdías llevaba a cabo sus comunicaciones divinas era un testimonio de su gradual descenso a la locura y la megalomanía. Las paredes estaban repletas de libros,
no solo los textos religiosos habituales que cabría esperar en un hogar devoto, sino también volúmenes sobre misticismo antiguo, prácticas prohibidas e interpretaciones de las Escrituras que habían sido rechazadas por la corriente principal del cristianismo. Por buenas razones, una pared entera estaba cubierta de diagramas dibujados a mano que representaban lo que, según Ovada, eran revelaciones divinas sobre la estructura del matrimonio celestial y el significado espiritual de diversas prácticas sexuales. Los diagramas eran toscos, pero detallados, y mostraban figuras humanas realizando actos que cualquier persona razonable habría considerado aborrecibles. En el centro de la habitación había un gran escritorio de madera cubierto de papeles, sermones, profecías y planes detallados de ceremonias que se volvían más extremas cada mes que pasaba. Abdías se sentaba detrás del escritorio, como una araña en el centro de su tela, con la pluma rascando el papel mientras registraba lo que él decía que eran comunicaciones directas del ángel del juicio. Su letra se había vuelto cada vez más errática con el paso de los años. La pulcra escritura de sus primeros escritos había dado paso a garabatos salvajes que parecían reflejar el deterioro de su estado mental. El ángel habla de la purificación final, murmuraba para sí mientras su pluma se movía rápidamente por la página. Las barreras entre la carne y el espíritu deben disolverse. Los lazos terrenales de la familia deben transformarse en uniones celestiales que trasciendan la comprensión mortal. Las palabras fluían de su pluma como veneno. Cada frase una racionalización más de los horrores que planeaba infligir a sus propios hijos. Mientras tanto, Miriam fue asignada para ayudar a preparar el templo para el ritual de la noche. Una tarea que la llenó de tal temor que tuvo que obligarse a poner un pie delante del otro. El edificio sin ventanas siempre la había llenado de inquietud, pero hoy la sensación era abrumadora, como si las propias paredes estuvieran saturadas del mal que se había perpetrado en su interior. La estructura se había construido siguiendo las instrucciones específicas de Abdías, con gruesos muros de piedra que amortiguaban cualquier sonido procedente del interior, y una única puerta pesada que se podía atrancar desde dentro. El interior del templo era escaso, pero estaba deliberadamente dispuesto para facilitar las ceremonias que se habían convertido en el oscuro corazón de la vida religiosa del complejo. Había bancos de madera dispuestos en círculo alrededor de una plataforma elevada cubierta con una tela blanca manchada por el uso. La plataforma en sí era lo bastante grande como para acomodar a varias personas, y su superficie estaba cubierta de cojines y mantas que servían para fines demasiado horribles, como para que Miriam los contemplara. Las velas proporcionaban la única iluminación y su luz párpade proyectaba sombras danzantes que parecían retorcerse con vida malévola por las paredes de piedra. «Miriam», susurró su madrastra Rebeca mientras colocaban los objetos ceremoniales con manos temblorosas. «Algo no está bien aquí. Las visiones de tu padre se han vuelto más oscuras». Su voz tenía el tono desesperado de alguien que por fin empezaba a comprender la verdadera naturaleza de la trampa en la que todos estaban atrapados, pero que se sentía impotente para escapar. La joven de 17 años miró a su alrededor con atención antes de responder sus ojos, comprobando cada rincón del templo para asegurarse de que realmente estaban solos. «Lo sé, pero ¿qué podemos hacer?» Dice que cuestionarle a él es cuestionar al mismísimo Dios. Las palabras le supieron a ceniza en la boca, la concida justificación que se había utilizado para callar cualquier resistencia durante años.
Las manos de Rebeca temblaban mientras colocaba un cáliz de latón en el altar, el recipiente de metal que se había utilizado en ceremonias anteriores con fines que violaban todos los principios de la decencia humana. He estado pensando en mi hermana de Salt Lake City. Me ha escrito pidiéndome que la visite. Quizá podría llevarme a algunos de los niños. Su voz se apagó mientras contemplaba la imposibilidad de su situación. «Nunca te dejará marchar», replicó Miriam en voz baja con el peso de la amarga experiencia. «Ya sabes lo que le pasó al hermano Thomas cuando intentó llevarse a su familia el año pasado». El recuerdo del destino de Thomas Brennan flotaba sobre el recinto como una nube oscura, un recordatorio de lo que les ocurría a aquellos que intentaban escapar del control de Over. Ambas mujeres se estremecieron al recordar aquella terrible noche 6 meses antes. Thomas Brennan había sido uno de los seguidores más devotos de Ovada hasta que empezó a cuestionar la naturaleza cada vez más extrema de las ceremonias. Cuando anunció su intención de marcharse con su mujer y sus 2 hijas, Abdías le declaró poseído por demonios y necesitado de purificación inmediata. El cuerpo del hombre fue encontrado 3 días después en el fondo de un barranco. Su muerte fue considerada un accidente por las autoridades locales que estaban demasiado asustadas o corrompidas para seguir investigando. La historia oficial era que Thomas se había perdido en una tormenta de nieve y había caído al vacío. Pero todos en el recinto sabían la verdad. Ovada había enviado a Ezequiel y a otros 2 hombres a razonar con el posible fugitivo, y habían regresado sin él con la ropa manchada de sangre y los ojos atormentados por lo que se habían visto obligados a hacer. El mensaje era claro. Nadie salía del recinto sin el permiso de Abdías, y ese permiso nunca se concedería. Al caer la tarde, la familia se reunió en la casa principal para lo que Ovada llamaba purificación, un proceso que había evolucionado con los años desde un simple baño ritual hasta algo mucho más siniestro. Cada miembro debía bañarse en agua bendecida con hierbas y aceites. Un proceso que normalmente tenía lugar en privado, pero que poco a poco se había vuelto más comunitario, a medida que aumentaban las exigencias de transparencia espiritual de Abdías. La zona de baño de la casa principal se había modificado para acomodar estas purificaciones en grupo, con una gran bañera de madera con capacidad para varias personas y un sistema de agua caliente que mantenía una temperatura agradable incluso en pleno invierno. Lo que antes había sido una necesidad práctica para mantener la higiene en un asentamiento aislado, se había transformado en otra herramienta de manipulación psicológica y abuso sexual. El ángel ha revelado que el pudor es una herramienta de Satanás, proclamó Abdías cuando la familia se reunió en la sala principal, con los ojos encendidos por un fervor fanático que parecía aumentar con el paso de los días. Esta noche nos despojamos de toda vergüenza terrenal y nos presentamos ante Dios tal como nos creó. Puros y sin vergüenza, las palabras fueron pronunciadas con la cadencia practicada de un sermón, pero su significado estaba claro para todos los presentes. Marta comenzó a llorar en silencio, sus lágrimas cayendo en la palangana de agua bendita que sostenía en sus temblorosas manos. La angustia de su madre hizo que los niños más pequeños se apiñaran con los rostros pálidos por la confusión y el terror, mientras trataban de comprender lo que se les pedía. Incluso Ezequiel, que siempre había sido el más devoto partidario de su padre, parecía inseguro. Su lealtad finalmente comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de lo que se le estaba pidiendo que participara.
Padre, aventuró con cuidado. Su voz apenas superaba un susurro. Tal vez los niños más pequeños podrían ser excusados de esta ceremonia en particular. Puede que no entiendan el significado espiritual. Las palabras salieron apresuradas, como si temiera que hablar despacio le diera tiempo a perder los nervios. La expresión de Abdías se ensombreció como una nube de tormenta que se cierne sobre las montañas, y su rostro pasó de la autoridad paternal a algo mucho más amenazador. «Estás cuestionando la palabra del ángel, hijo mío. ¿Estás sugiriendo que el plan de Dios es erróneo?» Su voz tenía un tono peligroso que hizo que todos los presentes retrocedieran instintivamente. «No, padre, nunca lo haría», comenzó Ezequiel, pero su padre le cortó con un gesto que no admitía discusión. «Entonces participarás plenamente como todos los miembros de esta familia. La unión sagrada requiere una participación completa. No puede haber excepciones ni medias tintas. El ángel ha sido muy claro al respecto. Cualquier intento de excluir a miembros de la familia de la ceremonia resultará en un castigo divino que hará que nuestro sufrimiento terrenal parezca el paraíso». La amenaza flotaba en el aire como una presencia física, y Miriam pudo ver cómo los últimos vestigios de resistencia desaparecían del rostro de su hermano. Ezequiel había sido la última esperanza de la familia para oponerse internamente a la locura de su padre, pero ni siquiera él era lo bastante fuerte para resistir el condicionamiento psicológico que se había ido acumulando durante años. Cuando la familia empezó a desvestirse a regañadientes bajo la atenta mirada de Abdías, Miriam sintió que algo se rompía en su interior, no su espíritu, que había sido maltratado, pero nunca destruido del todo, sino su última ilusión de que de algún modo las cosas podrían volver a la normalidad. Había soportado durante años el comportamiento cada vez más perturbador de su padre, y había visto cómo sus revelaciones divinas se volvían más extremas e interesadas. Pero esto representaba una línea que, una vez cruzada, nunca podría ser descruzada. El ritual de purificación que siguió fue una obra maestra de manipulación psicológica diseñada para derribar las barreras naturales del pudor y la vergüenza que pudieran interferir con las actividades planeadas para la noche. Díaz se movía entre los miembros de su familia, como un depredador seleccionando a su presa, sus manos tocando y acariciando bajo la apariencia de una bendición. Sus ojos absorbieron la visión de su desnudez, con un hambre que nada tenía que ver con la iluminación espiritual. «Siente cómo el agua lava tu vergüenza terrenal», entonó mientras vertía el líquido bendito sobre cada persona por turnos. «Deja que los aceites sagrados penetren en tu carne y te preparen para la unión divina que te espera». Sus manos se detuvieron en los miembros más jóvenes de la familia, y sus caricias se volvieron cada vez más inapropiadas a medida que avanzaba el ritual. Mientras los demás se distraían con la ceremonia de purificación, Miriam consiguió escabullirse a su pequeña habitación y recuperar el diario que había escondido bajo una tabla suelta del suelo. Trabajando rápidamente a la luz de una sola vela, añadió un relato detallado de los acontecimientos de la noche, con una letra cada vez más frenética. A medida que describía los planes de su padre y su propia desesperación creciente. «Si me ocurre algo», escribió rascando la pluma con urgencia sobre el papel, «que quede constancia de ello como testimonio de la verdad. Mi padre no es un profeta, es un monstruo que utiliza el nombre de Dios para justificar sus perversiones. La unión sagrada de la que habla
no es más que su retorcido deseo de controlar y mancillar a su propia familia. Se ha convencido a sí mismo de que sus apetitos son mandamientos divinos, pero no son más que los delirios de una mente enferma. Hizo una pausa en su escritura escuchando los sonidos de la sala principal donde continuaba la purificación. Las voces se habían hecho más bajas, más apagadas, como si los participantes estuvieran perdiendo la voluntad de resistir. Sabía que solo le quedaban unos minutos antes de que se notara su ausencia, pero se obligó a seguir escribiendo, documentando todos los detalles que recordaba sobre las ceremonias, la manipulación psicológica y la escalada gradual que les había llevado hasta ese punto. Los niños son las verdaderas víctimas, continuó. Mary lleva semanas sin pronunciar una frase completa. Los gemelos se despiertan gritando de pesadillas que no pueden describir. Incluso el pequeño Benjamín ha empezado a mostrar comportamientos que ningún niño de 7 años debería conocer. Padre lo llama a despertar espiritual, pero no es más que la destrucción sistemática de la inocencia. Cosió cuidadosamente el diario en el pono de su abrigo más grueso, el que necesitaría si intentaba escapar al desierto invernal. El asentamiento más cercano estaba a 15 millas a través de un terreno montañoso traicionero, pero quedarse significaba participar en horrores que destruirían lo que quedaba de su alma y condenarían potencialmente a sus hermanos pequeños a un destino peor que la muerte. Cuando regresó al templo, la ceremonia ya había comenzado. La familia formaba un círculo alrededor del altar, con los cuerpos iluminados por la luz titilante de las velas que proyectaba sombras grotescas sobre las paredes de piedra. Abdías se movía entre ellos como un sumo sacerdote, dirigiendo algún rito antiguo y terrible, con las manos tocando y colocando a los miembros de su familia, según lo que él decía que eran instrucciones divinas. Esta noche entonó su voz resonando en el reducido espacio con una autoridad que parecía proceder de alguna oscura fuente más allá de la comprensión humana. Nos convertimos en una sola carne a los ojos del Señor. El ángel me ha mostrado que los lazos de las relaciones terrenales son ilusiones que nos impiden alcanzar la verdadera unidad espiritual. Debemos desechar estas falsas barreras y abrazar la verdad divina de nuestra naturaleza celestial. Lo que siguió fue un descenso a la depravación que perseguiría a los supervivientes durante el resto de sus vidas, suponiendo que alguno de ellos viviera lo suficiente como para convertirse en superviviente. Bajo la apariencia de una ceremonia religiosa, Abdías orquestó actos que violaban todas las leyes naturales y los límites morales establecidos por la sociedad civilizada. Los niños más pequeños eran obligados a participar de un modo que les robaba la inocencia de su infancia, mientras que las mujeres eran sometidas a degradaciones que las dejaban rotas en cuerpo y espíritu. La ceremonia continuó durante toda la noche con Abdías, alternando periodos de actividad frenética y momentos de oración tranquila, durante los cuales afirmaba: está recibiendo nuevas instrucciones de su guía angélico. Cada nueva revelación parecía exigir actos más extremos, una sumisión más completa y una destrucción más profunda de los lazos naturales que mantenían unidas a las familias. Miriam soportó lo que tuvo que soportar. Su mente se retiró a un lugar donde las violaciones físicas no podían llegar a su ser más profundo, pero observó y recordó, sabiendo que alguien tenía que sobrevivir para contar la verdad sobre lo ocurrido en el recinto aislado de Hollow Creek. Memorizó cada detalle, cada participante, cada acto que se realizaba en nombre de la revelación divina,
comprendiendo que este conocimiento podría ser la única arma que tendría contra el monstruo que había destruido a su familia. A medida que se acercaba el amanecer y las ceremonias empezaban a terminar, Miriam hizo los últimos preparativos para escapar. La próxima ventisca le serviría de refugio y llevaba semanas reuniendo provisiones en secreto. Esperaría el momento oportuno y desaparecería en el desierto con las pruebas que desenmascararían los crímenes de su padre y, con suerte, salvaría lo que quedaba de su familia. El viento en el exterior se hacía más fuerte a medida que avanzaba la noche, como si la propia naturaleza tratara de disipar la corrupción que supuraba entre los muros del templo. Pero el mal que había echado raíces en Hollow Creek necesitaría algo más que viento para desalojarlo. 3 días después de la sagrada ceremonia de unión, una feroz ventisca descendió sobre Hollow Creek con la furia de la ira divina, como si el mismísimo cielo retrocediera ante las abominaciones que se habían cometido en nombre de la devoción religiosa. El viento aullaba como las voces de los condenados, arrastrando consigo un frío tan intenso que parecía penetrar no solo en la ropa y el abrigo, sino en las propias almas de los atrapados en el recinto. La nieve caía tan copiosamente que la visibilidad se reducía a escasos metros, creando un muro blanco que aislaba aún más el asentamiento del mundo exterior. Para la mayoría de los habitantes del complejo, era el momento de refugiarse en casa y esperar a que pasara la tormenta. Pero para Miriam Lafetti representaba la oportunidad que había estado esperando desesperadamente. Quizá la única oportunidad de escapar de la pesadilla en que se había convertido su vida. Las secuelas del ritual sagrado de unión habían dejado a la familia en un estado de silencio fracturado que en cierto modo era más aterrador de lo que habría sido cualquier grito o llanto. Los participantes se movían por sus rutinas diarias, como fantasmas que recorren las escenas de sus vidas anteriores con los ojos vacíos y movimientos mecánicos. Los niños más pequeños se habían replegado tanto en sí mismos que apenas parecían estar presentes en sus propios cuerpos, mientras que los adultos luchaban por mantener la apariencia de normalidad que exigía Oadia. Incluso cuando su cordura se desmoronaba a su alrededor, Marta, la primera esposa, se había ido a la cama inmediatamente después de la ceremonia, alegando estar enferma. Pero en realidad sufría un colapso psicológico total que la incapacitaba para funcionar hasta en lo más básico, acurrucada en posición fetal bajo pesadas mantas, murmurando incoherencias sobre ángeles y demonios, mientras sus ojos miraban fijamente algo que solo existía en su destrozada mente. El doctor describiría más tarde su estado como una ruptura disociativa completa, un mecanismo de defensa psicológico que le permitía escapar de una realidad demasiado horrible para soportarla. Los gemelos Joseph y Samuel no habían pronunciado una palabra desde que terminó la ceremonia, comunicándose solo a través de miradas y gestos que parecían llevar el peso de un trauma compartido demasiado pesado para que sus mentes de 13 años pudieran procesarlo. Realizaban sus tareas cotidianas como autómatas, con el rostro inexpresivo y la mirada fija en algún punto lejano que nadie más podía ver. Cuando creían que nadie los veía, se acurrucaban en los rincones y susurraban en un idioma que parecía estar compuesto únicamente de fragmentos rotos y palabras a medio formar. Incluso Ezequiel, que siempre había sido el más devoto seguidor de su padre, evitaba ahora el contacto visual y solo hablaba cuando se le dirigía la palabra.
La ceremonia había acabado por romper el condicionamiento psicológico que lo había mantenido sumiso durante tantos años, pero en lugar de rebelión, le había producido una especie de muerte espiritual que le dejaba funcional, pero esencialmente vacío. Cumplía con sus responsabilidades cotidianas, pero no había vida detrás de sus actos. Ninguna chispa del joven que una vez había creído tan fervientemente en la misión divina de su padre Oda. Sin embargo, parecía lleno de energía por lo que él llamaba la culminación con éxito de la unión sagrada. Su comportamiento se volvió aún más errático y grandilocuente mientras se regodeaba en lo que creía que era la aprobación divina. Pasaba los días rezando y escribiendo febrilmente, afirmando que recibía nuevas revelaciones que guiarían a la familia a cotas espirituales aún mayores. Su última visión se refería a lo que él denominaba la limpieza de sangre, una ceremonia que purificaría el patrimonio genético de la familia mediante prácticas de reproducción selectiva que hicieron que a Miriam se le revolviera el estómago de repugnancia y terror. El ángel me ha mostrado el futuro de nuestro linaje, anunció durante la comida matutina del tercer día con la voz cargada de la energía maníaca de alguien que ha perdido completamente el contacto con la realidad. Debemos asegurarnos de que solo continúe la sangre más pura. Los débiles deben ser sacrificados y los fuertes deben multiplicarse según la voluntad divina. Sus ojos recorrieron a los miembros de la familia, reunidos con la mirada calculadora de un granjero que evalúa el ganado, deteniéndose en sus hijas con una intensidad que les erizó la piel. Las implicaciones de sus palabras eran claras para todos los presentes, incluso para los niños más pequeños, que no comprendían del todo la mecánica de lo que su padre proponía. Rebeca sintió que la sangre se le helaba al darse cuenta de que Obada planeaba extender sus perversiones para incluir la reproducción forzada con sus propias hijas, tratándolas no como seres humanos, sino como recipientes para su retorcida visión de la pureza genética. «¿Qué significa esto, padre?», preguntó Rebeca, aunque su voz sugería que ya temía la respuesta. Y esperaba contra toda esperanza que su interpretación fuera errónea. Significa que los lazos matrimoniales tradicionales son construcciones terrenales que impiden el cumplimiento del plan de Dios, respondió Abdías con el tono despreocupado de quien habla del tiempo. El ángel me ha revelado que debo asumir un papel más directo para garantizar la pureza de nuestro linaje. Las hijas de la alianza deben estar preparadas para recibir la semilla sagrada que producirá la próxima generación del pueblo elegido de Dios. Las palabras flotaban en el aire como una nube tóxica, envenenando la atmósfera misma de la sala. María, la de 15 años, dejó escapar un pequeño gemido y se apretó contra el costado de Marta, buscando el consuelo de una madre que ya no era capaz de proporcionárselo. Los gemelos intercambiaron una mirada de puro terror, mientras el pequeño Benjamín comenzaba a llorar sin entender por qué. Miriam sintió que la bilis se le subía a la garganta al darse cuenta de que su padre planeaba violar a sus propias hijas bajo el pretexto del deber religioso, tratándolas como reproductoras en su demente visión de crear una línea de sangre pura. La idea de someterse a semejante abominación era tan horrible que prefería morir en el desierto antes que permitirlo. Sabía que esta noche sería su última oportunidad de escapar antes de que los planes de su padre pasaran de la retórica a la realidad. Mientras la ventisca se intensificaba a lo largo del día, Miriam seguía con su rutina normal,
mientras en secreto hacía los últimos preparativos para lo que sabía que sería la apuesta más peligrosa de su vida. Había escondido provisiones en el granero durante las últimas semanas, alimentos secos que no se estropearían con el frío, ropa de abrigo que pudiera ponerse en capas para obtener la máxima protección, y un pequeño cuchillo para protegerse tanto de los animales salvajes como de los depredadores humanos. Y lo más importante, había estudiado el terreno durante sus escasas salidas fuera del recinto y sabía que había un viejo sendero minero que llevaba al asentamiento principal a 15 millas de distancia. Sería traicionero en la tormenta, pero era su única oportunidad de libertad y su única esperanza de llevar ayuda a sus hermanos. El sendero minero había sido excavado en la ladera de la montaña décadas atrás por buscadores de plata y oro. Aunque las minas habían sido abandonadas hacía tiempo, el sendero seguía siendo un testimonio de la determinación humana frente a obstáculos imposibles. Miriam lo había descubierto en un raro momento de libertad, cuando la habían enviado a recoger leña, y había pasado semanas memorizando sus curvas y recodos, sabiendo que su vida podría depender algún día de su capacidad para seguirlo en la oscuridad o la tormenta. Aquella noche, mientras la familia se reunía para lo que Abdías llamaba devociones vespertinas, Miriam se dio cuenta de que el comportamiento de su padre se había vuelto aún más errático y perturbador que de costumbre. Sus ojos ardían de fervor fanático cuando hablaba de nuevas revelaciones, y sus manos temblaban de excitación apenas contenida cuando describía las visiones divinas que le habían sido concedidas a lo largo del día. Mañana por la noche, anunció con el aire de quien da una noticia trascendental, comenzaremos la limpieza de sangre. El ángel me ha mostrado que María y Miriam están preparadas para cumplir su sagrado deber como recipientes de la semilla pura. Han sido preparadas mediante la unión sagrada y ahora deben ocupar su lugar en el plan de Dios para la purificación de nuestro linaje. María dejó escapar un pequeño gemido y se apretó contra el costado de Marta, buscando el consuelo de una madre, que ya no era capaz de proporcionarle protección, ni siquiera el apoyo emocional básico. Las gemelas intercambiaron una mirada de puro terror. Sus rostros se pusieron blancos al darse cuenta de que sus hermanas estaban a punto de sufrir un destino aún peor que el que ya habían padecido. Miriam sintió que la sangre se le helaba al comprender todas las implicaciones de las palabras de su padre. Se le había acabado el tiempo, y esta noche sería su última oportunidad de escapar antes de convertirse en víctima de las fantasías más depravadas de su padre. La idea de lo que planeaba hacerles a ella y a Mary era tan horripilante que prefería enfrentarse a la muerte en el desierto antes que someterse a semejante abominación. «No me encuentro bien», anunció llevándose una mano a la frente en un gesto que esperaba pareciera convincente. «¿Me disculpas para descansar?» La mentira le resultó fácil, fruto de años de práctica en el engaño y la distracción. Ovada la estudió con ojos suspicaces. Su mirada parecía penetrar en su alma en busca de signos de engaño o rebelión. Por un momento, Miriam pensó que rechazaría su petición y la obligaría a quedarse para las actividades de la noche. Pero Rebeca no tardó en apoyar su petición con la desesperación de alguien que comprendía exactamente lo que estaba en juego. «Ha estado pálida todo el día, esposo», dijo Rebeca con la voz cuidadosamente modulada para evitar cualquier indicio del terror que sentía. Tal vez debería descansar para asegurarse de que está preparada para la ceremonia de mañana.
No querríamos que estuviera menos que perfecta para una ocasión tan sagrada. Con permiso, a regañadientes, Miriam se retiró a su pequeña habitación y esperó con la paciencia de un cazador al acecho de una presa peligrosa. Se obligó a permanecer quieta durante 2 horas, escuchando los sonidos del recinto adormecerse, mientras la ventisca le proporcionaba una cobertura perfecta para su huida. El aullido del viento enmascararía cualquier ruido que hiciera, y la fuerte nevada cubriría rápidamente sus huellas, haciendo imposible que nadie siguiera su rastro hasta mucho después de que hubiera desaparecido en la espesura. Cuando se cercioró de que todos dormían, recogió cuidadosamente las provisiones que había escondido y se vistió con todas las prendas de abrigo que poseía, hasta que pareció un fardo andante de tela y pieles. El diario permanecía cosido de su abrigo, y su peso era un recordatorio constante de las pruebas que llevaba consigo y de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. También había conseguido robar una pequeña cantidad de dinero de la caja fuerte de su padre, suficiente para comprar un pasaje a Salt Lake City si conseguía llegar viva al asentamiento principal. El viaje hasta el granero fue más traicionero de lo que había imaginado. El viento amenazaba con derribarla a cada paso, y la nieve ya le llegaba hasta las rodillas y era cada vez más profunda. Siguió adelante, impulsada por la desesperación y la certeza de que quedarse significaba un destino peor que la muerte, no solo para ella, sino también para sus hermanos pequeños. En el granero reunió las últimas provisiones y se despidió en silencio de los caballos, magníficos animales que habían sido reducidos a mera propiedad en el retorcido reino de su padre. Había pensado en llevarse a uno de ellos, pero los animales nunca sobrevivirían al viaje en estas condiciones, y su ausencia se notaría de inmediato cuando comenzaran las tareas matutinas. La primera milla de su huida fue lo más duro que había hecho en sus 17 años de vida. El viento cortaba su ropa como cuchillos forjados de puro frío, y la nieve convertía cada paso en una lucha contra fuerzas que parecían decididas a arrastrarla de vuelta al recinto. Pero a medida que ponía distancia entre ella y el lugar que había sido a la vez su hogar y su prisión, sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. El sendero minero apenas era visible bajo la tormenta, poco más que una depresión en la nieve que podría haber sido un accidente natural del terreno. Pero Miriam había memorizado su dirección general durante su reconocimiento secreto y lo siguió tanto por el tacto como por la vista, utilizando los contornos naturales del terreno para guiarse a través de la oscuridad. Varias veces tropezó y se cayó. La nieve caló su ropa y la heló hasta los huesos a pesar de todos sus preparativos. En esas condiciones, cada caída era una sentencia de muerte en potencia, pero cada vez se obligaba a levantarse y seguía adelante, impulsada por la certeza de que la vida de sus hermanos dependía de su éxito. A medida que avanzaba la noche y sus fuerzas empezaban a flaquear, Miriam pensaba en la familia que dejaba atrás. Mary se enfrentaría al horror sola, sin nadie que la protegiera de los depravados apetitos de su padre. Los gemelos seguirían sufriendo en silencio. Su infancia destruida por experiencias que ningún niño debería soportar jamás. Incluso Marta, destrozada como estaba, seguiría atrapada en un infierno creado por ella misma. Pero Miriam también sabía que quedarse no las habría salvado. Solo habría añadido su propio sufrimiento al de ellos sin cambiar la situación fundamental.
Su única esperanza de ayudarles era escapar y traer ayuda del mundo exterior, aunque esa ayuda llegara demasiado tarde para evitar más horrores. A medida que se acercaba el amanecer y la tormenta comenzaba a debilitarse ligeramente, Miriam pudo ver las luces del asentamiento en la distancia, parpadeando como estrellas a través de la nieve arremolinada. Lo había conseguido a duras penas, medio congelada y agotada sin remedio, pero viva y libre, y llevando consigo las pruebas que podrían hacer justicia a los que habían sufrido en el aislado recinto de Hollow Creek. Detrás de ella, el recinto de la fétida oscuridad, sus secretos temporalmente a salvo del escrutinio exterior. Pero Miriam llevaba consigo la verdad cosida a su abrigo como una semilla de justicia, esperando florecer en el suelo fértil de la sociedad civilizada. Lo peor estaba por llegar para los que había dejado atrás. Pero por primera vez en años, Miriam Lafetti ya no estaba atrapada en la red de perversión religiosa y control psicológico de su padre. Era libre, y esa libertad conllevaba la responsabilidad de asegurarse de que por fin se dijera la verdad. El sheriff William Morrison había visto muchos casos inquietantes durante sus 15 años como agente de la ley en el territorio de Utah. Una carrera que lo había expuesto a asaltantes, ladrones de ganado, violentas disputas entre colonos y algún que otro asesinato provocado por un exceso de whisky y falta de sentido común. Pero nada de su experiencia le había preparado para la chica medio congelada que entró en su despacho aquella amarga mañana de febrero. Tenía los labios azules por el frío y el cuerpo atormentado por violentos escalofríos que hablaban de un roce con la muerte tan cercano que aún llevaba el escalofrío en los huesos. Morrison era un hombre práctico de unos 40 años, curtido por años de lidiar con las duras realidades de la vida fronteriza y el tipo de violencia que parecía florecer en lugares donde la civilización era todavía más aspiración que realidad. Su rostro mostraba las líneas de alguien que ha visto demasiado sufrimiento y ha aprendido a compartimentarlo para poder funcionar. Pero aún quedaba en él un núcleo de decencia que respondía a la angustia genuina. Cuando Miriam Lafetti se desplomó en su puerta, esa decencia se sobrepuso a su escepticismo natural y le impulsó a actuar de inmediato. El doctor Samuel Hees, médico del pueblo y uno de los pocos hombres del territorio con formación médica oficial, trabajó durante 3 horas para devolver el calor a las extremidades de Miriam y tratar las primeras fases de la congelación, que había empezado a ennegrecerle los dedos de manos y pies. El médico era un hombre delgado y erudito de unos 50 años que había llegado al oeste por su salud tras contraer tuberculosis en Boston, y su trato amable y su auténtica compasión le convirtieron en uno de los miembros más respetados de la pequeña comunidad. Cuando Miriam recobró lentamente el conocimiento en la pequeña habitación situada encima de la consulta del médico, sus primeras palabras no se refirieron a su estado ni a su sufrimiento, sino al diario escondido en su abrigo, la prueba que la había llevado a arriesgarse a morir en el desierto antes que guardar silencio sobre los horrores de los que había sido testigo. «Por favor», susurró a través de unos labios agrietados y aún pálidos por el frío. «Tienes que leerlo. Tienes que saber lo que ha hecho». Su voz transmitía una urgencia que trascendía su estado físico, la necesidad desesperada de alguien que había llevado sola una carga terrible durante demasiado tiempo. El sheriff Morrison abordó la situación con la cautela de un hombre que había aprendido que las afirmaciones dramáticas a menudo tenían explicaciones mundanas.
Había oído rumores sobre el complejo La Ferté a lo largo de los años, susurros sobre extrañas prácticas religiosas y un aislamiento inusual que se habían filtrado desde los asentamientos de la montaña. Pero siempre había supuesto que no eran más que los típicos cotilleos que rodeaban a cualquier grupo que se mantuviera aislado. Las comunidades religiosas a menudo tenían prácticas que parecían extrañas a los forasteros, y él era reacio a interferir en lo que podrían ser legítimas, aunque inusuales observancias espirituales. Aquel escepticismo se evaporó como la bruma matinal cuando Miriam extrajo con cuidado el pequeño diario encuadernado en piel de su abrigo con manos que aún temblaban de frío y agotamiento. El libro estaba desgastado por la manipulación constante y sus páginas estaban llenas de la cuidadosa caligrafía de alguien que comprendía la importancia de una documentación precisa. Al principio, Morrison se acercó a él con el desapego profesional de un agente de la ley que examina pruebas, pero ese desapego se desmoronó al leer las primeras entradas. Padre anunció hoy que el ángel ha revelado nuevas verdades sobre la santidad de los lazos familiares. Dice que las leyes terrenales sobre el matrimonio y las relaciones son instrumentos de Satanás diseñados para impedir la unidad espiritual. Marta lloró cuando le explicó lo que esto significa para nuestras devociones vespertinas. Temo que sus visiones nos estén llevando hacia algo que ningún Dios sancionaría jamás. Las manos de Morrison empezaron a temblar mientras seguía leyendo. Cada entrada revelaba un descenso sistemático a la depravación que desafiaba su comprensión de la naturaleza humana. Miriam lo había documentado todo con la precisión de un taquígrafo judicial, registrando fechas, participantes y actos específicos que violaban todas las leyes de Dios y del hombre. Sus escritos mostraban una madurez y una claridad que contradecían sus 17 años, el producto de una mente que se había visto obligada a crecer demasiado deprisa para sobrevivir. La sagrada ceremonia de unión duró hasta el amanecer. El padre obligó a María a participar a pesar de sus lágrimas y súplicas. Dice que su resistencia es prueba de una influencia demoníaca que debe ser purgada mediante la sumisión. A los gemelos se les hizo mirar y se les dijo que era su preparación para cuando fueran mayores de edad. No puedo describir la mirada en sus ojos. Era como si algo fundamental hubiera muerto dentro de ellos. El Dr. Heath, que había estado leyendo por encima del hombro del sheriff, tuvo que excusarse para vomitar en el callejón detrás de su despacho. El médico había visto su ración de sufrimiento humano durante sus años de práctica, pero el detalle clínico con el que Miriam describía el abuso sistemático de los niños era más de lo que su naturaleza amable podía soportar. Cuando regresó, su rostro estaba pálido y le temblaban las manos mientras se servía un whisky medicinal. Morrison siguió leyendo con la sombría determinación de un hombre que comprendía que el conocimiento, por horrible que fuera, era necesario para la justicia. Las entradas del diario pintaban un cuadro de manipulación psicológica tan completo y sistemático que parecía más el trabajo de un maestro torturador que el de un líder religioso. Adi al-Fati había utilizado todas las herramientas a su alcance: el miedo, la culpa, el aislamiento y una teología retorcida para crear un sistema cerrado en el que su palabra era ley y la resistencia era literalmente impensable. Las últimas entradas escritas justo antes de la huida de Miriam describían los planes de Odia para lo que él llamaba la limpieza de las líneas de sangre en un lenguaje que helaba la sangre de Morrison.
El sheriff era padre de 2 hijas de aproximadamente la misma edad que las niñas Lafati, y la idea de que alguien sometiera a los niños a tales horrores le llenaba de una rabia que amenazaba con anular su objetividad profesional. Mañana tiene intención de empezar a criar a sus propias hijas para asegurar la pureza de nuestro linaje. Dice que el ángel le ha mostrado que este es el paso final en nuestra evolución espiritual. No puedo permitirlo. Prefiero morir en el desierto que someterme a esta abominación. Y rezo para que Dios me dé la fuerza para exponer la verdad sobre en qué se ha convertido mi padre. Cuando Morrison terminó de leer, permaneció sentado en un silencio atónito durante varios minutos, con la mente luchando por procesar la magnitud de lo que se había revelado. Finalmente miró a Miriam, que lo observaba con ojos que contenían demasiados conocimientos para alguien tan joven. Ojos que habían visto cosas que ningún niño debería presenciar jamás. ¿Cuánto tiempo hace que ocurre esto?, preguntó en voz baja con la voz cargada de emoción. Las ceremonias empezaron hace 3 años, respondió Miriam con voz firme, a pesar de la magnitud de lo que estaba revelando. Al principio solo eran oraciones y rituales inusuales. Padre dijo que el ángel le estaba enseñando nuevas formas de culto que nos acercarían a Dios, pero, con el tiempo, empeoraron. Se hicieron más extremas y más personales. Padre dijo, cada revelación del ángel requería mayor sacrificio y sumisión. Morrison se puso de pie y comenzó a pasearse por la pequeña habitación con la mente acelerada mientras intentaba formular una respuesta a una situación que no se parecía a nada en su experiencia. Tenemos que organizar un grupo de rescate inmediatamente. Todavía hay niños en ese recinto. Tus hermanos o otras familias están en peligro inmediato. No lo entiendes, interrumpió Miriam. Su voz llevaba el peso de la amarga experiencia. Padre tiene seguidores que morirán antes de permitir que los forasteros interfieran. Creen que cualquier resistencia a su autoridad es un pecado que condenará sus almas por toda la eternidad. Y los niños han sido condicionados a creer que el sufrimiento es una prueba de fe. No vendrán de buena gana e incluso podrían resistirse a los intentos de rescate. El sheriff se dio cuenta de que se enfrentaba a una situación que iba mucho más allá de la simple aplicación de la ley. No se trataba solo de detener a un delincuente, se trataba de una compleja operación de rescate con víctimas que habían sido manipuladas psicológicamente hasta el punto de que podrían resistirse a su propia salvación. El aislamiento del complejo, las duras condiciones invernales y la devoción fanática de los seguidores de Oadia se combinaban para crear un escenario que desafiaría incluso a los profesionales de las fuerzas del orden más experimentados. Necesitaremos ayuda de Salt Lake City, decidió tras varios minutos de reflexión. Algo federales, quizá incluso apoyo militar. Esto va más allá de lo que las fuerzas del orden locales pueden manejar solas. La admisión fue difícil para un hombre que se enorgullecía de su competencia, pero Morrison era lo suficientemente sabio como para reconocer cuando una situación superaba sus capacidades. Durante los 2 días siguientes, a medida que las revelaciones de Miriam se difundían por los canales oficiales con la rapidez de un reguero de pólvora, un plan empezó a tomar forma. El alguacil federal James Crawford llegó de Salt Lake City con un equipo de oficiales experimentados que habían lidiado con situaciones similares relacionadas con extremistas religiosos y comunidades aisladas.
El Dr. Heath trabajó con colegas de la capital territorial para prepararse para el trauma psicológico que encontrarían entre las víctimas rescatadas, comprendiendo que el rescate físico sería solo el principio de un largo proceso de curación. El mariscal Crawford era un hombre alto y delgado de unos 50 años, con el pelo canoso y el tipo de presencia firme que inspiraba confianza en situaciones peligrosas. Había servido en el ejército de la Unión durante la reciente guerra y había visto suficiente violencia como para comprender que a veces la fuerza era necesaria para proteger a los inocentes. Pero también comprendía la delicada naturaleza de la situación a la que se enfrentaban y la necesidad de minimizar el daño a las víctimas que intentaban salvar. Pero incluso cuando las autoridades preparaban su respuesta con precisión militar, llegaron noticias inquietantes de Hollow Creek que complicaron su planificación. A Ezequiel Lafetti le dijeron que su padre había recibido una revelación divina que le advertía de la persecución por parte de agentes del gobierno que pretendían destruir al pueblo elegido de Dios. Se están preparando para un asedio, observó sombríamente Marshall Crawford mientras estudiaba los mapas de la zona y planeaba las rutas de aproximación. Los fanáticos de este tipo a menudo prefieren la muerte a la captura, especialmente cuando creen que su causa está sancionada divinamente. Podemos estar ante una situación en la que hagan daño a los niños antes que entregarlos a lo que ellos consideran agentes de Satanás. La posibilidad de que la operación de rescate pudiera desencadenar un asesinato-suicidio en masa pesaba mucho sobre todos los que participaban en la planificación. Miriam sentía el peso de la responsabilidad, aplastándole los hombros como una carga física. Al escapar y revelar la verdad, había firmado potencialmente la sentencia de muerte de sus hermanos y de los demás niños, que seguían atrapados en el recinto, pero también sabía que guardar silencio habría significado permitir que los horrores continuaran y se intensificaran hasta llegar a su inevitable conclusión. «Hay una entrada trasera al recinto», dijo a los agentes de la ley reunidos con voz firme, a pesar de la confusión emocional que estaba experimentando. «Un sendero que conduce al granero desde la antigua carretera minera. Si pudierais crear una distracción en el frente, un pequeño equipo podría sacar a los niños por la retaguardia antes de que padre se dé cuenta de lo que está pasando». El plan que surgió de horas de cuidadosa discusión era complejo y peligroso. Requería una sincronización precisa y mucha suerte. La fuerza principal se acercaría por el frente, creando una distracción suficiente para llamar la atención de Oadía, mientras un equipo más pequeño utilizaba el sendero minero para acercarse por la retaguardia. El objetivo era extraer el mayor número posible de víctimas antes de que la situación se tornara violenta. Pero todos los implicados comprendieron que se enfrentaban a un hombre que ya había demostrado su voluntad de matar para proteger su retorcido reino. A medida que la operación de rescate tomaba forma en los días siguientes, Miriam se encontró atrapada entre la esperanza y el terror. Sus emociones oscilaban salvajemente entre la posibilidad de salvar a su familia y el temor de que sus acciones pudieran condenarlos a todos. Había hecho lo que creía correcto, pero ahora las consecuencias escapaban a su control y se extendían hacia un futuro que podría acabar en tragedia para todos sus seres queridos. El tiempo seguía siendo duro, con tormentas de nieve intermitentes que proporcionarían cobertura a los agentes de la ley que se acercaban, pero también harían que la operación de rescate fuera más peligrosa e impredecible.
En el recinto aislado de Hollow Creek, su padre se preparaba para lo que sin duda consideraba una prueba final de fe, que podría acabar en el tipo de enfrentamiento apocalíptico que los fanáticos religiosos de toda la historia habían abrazado como prueba de su misión divina. El Dr. Ace dedicó su tiempo a preparar suministros médicos y material de apoyo psicológico, comprendiendo que los supervivientes de esta terrible experiencia necesitarían cuidados intensivos para recuperarse de su trauma. Había consultado a colegas con experiencia en el tratamiento de víctimas de abusos psicológicos extremos, y sus recomendaciones daban una imagen aleccionadora del largo camino hacia la recuperación que les esperaba a todos los que consiguieran salvar. Las nubes de tormenta que se cernían sobre las montañas de Utah parecían reflejar la oscuridad que estaba a punto de desatarse cuando dos fuerzas irreconciliables, la fe fanática y la ley justa, chocaron finalmente en una confrontación que determinaría el destino de las almas inocentes atrapadas entre ambas. La operación federal de rescate comenzó al amanecer del 15 de febrero de 1863, mientras el equipo del mariscal Crawford tomaba posiciones alrededor del complejo de Lafayette con la precisión de una unidad militar que se prepara para la batalla. El aire invernal era fresco y tranquilo, solo roto por el sonido distante de los himnos que se cantaban en la casa principal. Una melodía inquietante que parecía llevar un trasfondo de desesperación y muerte inminente. Las voces se elevaban y descendían en armonías que podrían haber sido hermosas en otras circunstancias, pero en este contexto sonaban como los cantos de muerte de personas que se preparan para el martirio. En efecto, Oadia Lafayette se había preparado para un asedio con la minuciosidad de un hombre que llevaba meses esperando este enfrentamiento. Las ventanas de los 3 edificios habían sido atrincheradas con muebles y tablones de madera, creando posiciones de tiro que permitirían a los defensores disparar a los agentes de la ley que se acercasen mientras permanecían protegidos del fuego de respuesta. Seguidores armados patrullaban el perímetro con la sombría determinación de hombres que creían estar defendiendo terreno sagrado contra las fuerzas del mismísimo Satanás. Las defensas del complejo se habían planeado con precisión militar, aprovechando el terreno natural y la posición estratégica de los edificios. La casa principal ocupaba el terreno más elevado, proporcionando líneas de visión claras en todas las direcciones, mientras que el templo y los aposentos de los seguidores estaban colocados para crear campos de fuego superpuestos que harían extremadamente costoso cualquier asalto frontal. Abdías había pasado semanas preparándose para este momento, almacenando municiones y alimentos mientras adoctrinaba a sus seguidores, con la creencia de que la muerte, en defensa de su fe, garantizaría la entrada inmediata en el reino celestial. Ezequiel estaba de pie junto a su padre, cerca de la ventana más grande de la casa principal, con un rifle en las manos temblorosas y una máscara de lealtad conflictiva en el rostro. Los acontecimientos de las últimas semanas habían desgarrado al joven. Su devoción de toda la vida a su padre en guerra, con su creciente comprensión de la verdadera naturaleza de los horrores que se estaban cometiendo en nombre de la revelación divina. Las manos le temblaban no solo por el frío, sino por la presión psicológica de verse obligado a elegir entre su familia y su conciencia. «Soy el mariscal Crawford del Tribunal Federal de los Estados Unidos», llamó el agente de la ley a través de una trompeta parlante. Su voz resonó en el patio cubierto de nieve.
Tenemos una orden de arresto contra Obada, la acusado de agresión criminal, poner en peligro el bienestar de los niños y violar las leyes federales relativas a la protección de menores. Que salgan los niños y las mujeres. No hace falta hacer daño a nadie. La respuesta no vino de Abdías, sino de Ezequiel, con la voz quebrada por la emoción, mientras luchaba por pronunciar unas palabras que sentía como veneno en la boca. Mi padre es un profeta de Dios. No tienes autoridad sobre los elegidos por el Todopoderoso. Abandona este lugar o te enfrentarás al juicio divino. Las palabras eran de su padre, pero la voz que las pronunciaba llevaba la angustia de un joven que ya no creía lo que decía. En el interior del recinto, la situación se deterioraba rápidamente a medida que la presión psicológica del asedio se combinaba con años de traumas acumulados para empujar a los habitantes hacia el colapso total. Marta Lafetti había sufrido un colapso mental completo y estaba confinada en su cama, murmurando incoherencias sobre ángeles y demonios, mientras sus ojos contemplaban visiones que solo existían en su mente destrozada. Su estado había empeorado drásticamente desde la ceremonia de unión sagrada y ahora requería cuidados constantes para evitar que se hiciera daño a sí misma. Los niños más pequeños se apiñaban en la casa principal, con los rostros pálidos de terror, mientras escuchaban las oraciones cada vez más frenéticas de su padre y el sonido de hombres armados moviéndose por el recinto. Habían sido condicionados a creer que cualquier contacto con el mundo exterior supondría su condena eterna. La llegada de los agentes de la ley parecía confirmar sus peores temores sobre la persecución que esperaba al pueblo elegido de Dios. El ángel me ha advertido de este juicio, proclamó Abdías a sus seguidores reunidos con la voz cargada de la energía maníaca de un hombre que había perdido completamente el contacto con la realidad. Las fuerzas de Satanás han enviado agentes del gobierno para poner a prueba nuestra fe. Igual que los antiguos israelitas, fueron puestos a prueba por los ejércitos del faraón, pero no nos moverán. Nos mantendremos firmes en nuestra rectitud y demostraremos nuestra valía a través de la sangre y el sacrificio. Sus seguidores escuchaban con la expresión vidriosa de las personas que habían sido condicionadas psicológicamente para aceptar cualquier declaración de su líder como una verdad divina. Habían renunciado a sus vidas anteriores, a sus familias y a su juicio independiente para seguir la visión de Abdías. La idea de admitir que habían sido engañados era más aterradora que la perspectiva misma de la muerte. Rebeca, la segunda esposa, había estado observando a los niños con creciente desesperación mientras comenzaba el asedio. Su instinto maternal había superado por fin el condicionamiento psicológico que la había mantenido sumisa durante tanto tiempo. Los acontecimientos de las últimas semanas habían hecho añicos su fe en la misión divina de Abdías, y ya no podía ignorar la evidencia de sus propios ojos y de su conciencia cuando vio a Samuel de 12 años llorando en silencio en un rincón con su pequeño cuerpo temblando de terror. Algo en su interior se quebró con un crujido casi audible. «Esto tiene que acabar», le susurró a Sara, la esposa más joven, con voz apenas audible por encima del sonido de los desvaríos de Abdías. «Míralos. Mira lo que hemos permitido que les pase a estos niños. Hemos tenido tanto miedo a la condenación que hemos creado un infierno en la tierra». Sara tenía los ojos muy abiertos por el miedo, pero asintió lentamente con la cabeza mientras miraba a su alrededor los rostros aterrorizados de los niños que no habían sabido proteger. «¿Qué podemos hacer?»,
¿Nos matará si intentamos irnos y sus seguidores le ayudarán a hacerlo? ¿Creen que cualquiera que se le oponga está poseído por demonios? Tal vez, respondió Rebeca. Su voz se hizo más fuerte al tomar una decisión que lo cambiaría todo. Pero van a morir de todos modos, si esto continúa. Al menos así, algunos de ellos podrían sobrevivir. Tenemos que intentar sacarlos antes de que haga algo aún peor. Fuera del complejo, Marshall Crawford estaba cada vez más preocupado por el bienestar de los rehenes mientras el enfrentamiento continuaba sin ninguna señal de resolución. Sus hombres habían contado al menos 15 personas dentro del recinto, incluidos 7 niños menores de 16 años. Los informes de Miriam sugerían que Obada era capaz de actuar con extrema violencia cuando se veía acorralado. Cuanto más se prolongara el enfrentamiento, más probable era que el fanático hiciera algo desesperado para mantener el control sobre sus seguidores. Sheriff Morrison llamó Crawford al agente de la ley local que conocía el terreno mejor que nadie en el equipo. ¿Usted conoce esta zona mejor que nadie? ¿Realmente hay una entrada trasera como la que describió la chica? Morrison asintió sombríamente con su rostro curtido en líneas de determinación. Hay un viejo sendero minero que conduce a la parte trasera de la propiedad. Es traicionero en estas condiciones, pero un pequeño equipo probablemente podría hacerlo sin ser visto si son cuidadosos y silenciosos. «Toma 3 hombres y rodea», ordenó Crawford. «Si podemos crear suficiente distracción aquí en el frente, tal vez puedan sacar a algunos de los niños a través del granero antes de que la Feti». Mientras el equipo de Morrison iniciaba su maniobra de flanqueo, moviéndose con cuidado por el terreno cubierto de nieve para evitar ser detectados, la situación dentro del recinto alcanzó un punto de ruptura que llevaba años gestándose. Abdías había reunido a sus seguidores en la casa principal y estaba pronunciando lo que parecía un sermón final. Su voz se elevaba a un tono febril mientras describía el glorioso martirio que les esperaba. «Ha llegado la hora de la prueba», declaró con los ojos encendidos de un fervor fanático que parecía consumir todo su ser. «El ángel me ha mostrado que debemos estar preparados para hacer el último sacrificio para probar nuestra fe. Si no podemos vivir como pueblo elegido de Dios en este mundo corrupto, entonces moriremos como mártires y ascenderemos directamente a su presencia, donde seremos recompensados por nuestra fidelidad con la gloria eterna». Las implicaciones de sus palabras eran claras para todos los presentes, incluso para los niños más pequeños, que no entendían del todo la mecánica de lo que su padre estaba proponiendo. Rebeca sintió que la sangre se le helaba al darse cuenta de que Obada estaba preparando un asesinato-suicidio que se cobraría la vida de todos los presentes, incluidos los niños inocentes, que nunca habían elegido formar parte de su retorcida visión. No dijo en voz baja, luego más fuerte a medida que su coraje crecía: «No dejaré que sigas haciendo daño a estos niños». Las palabras brotaron de sus labios como el agua que atraviesa una presa, arrastrando consigo años de rabia y culpa reprimidas. Abdías se volvió hacia ella con una mirada de fría furia que pareció bajar varios grados la temperatura de la habitación. ¿Te atreves a cuestionar la voluntad de Dios, mujer? ¿Te atreves a interferir en el juicio divino? Su voz tenía un tono peligroso que hizo que todos los presentes retrocedieran instintivamente, reconociendo el tono que había precedido a la violencia en el pasado. «Tú no eres Dios», gritó Rebeca, años de rabia reprimida estallando por fin en un torrente de palabras que llevaba meses acumulando en su interior. «Eres un hombre enfermo y retorcido que utiliza la religión
para justificar tus perversiones. Estos niños merecen algo mejor que morir por tu locura. El enfrentamiento que siguió fue rápido y violento, una explosión de tensiones reprimidas que se habían ido acumulando durante años. Ovada golpeó a Rebeca en la cara con fuerza suficiente para tirarla al suelo, y el sonido del golpe resonó en la habitación como un disparo. De su labio partido manaba sangre mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Pero sus ojos brillaban con un desafío que había estado ausente durante demasiado tiempo. «Mátala», ordenó Abdías volviéndose hacia Ezequiel con el asesinato en los ojos. «Ha sido poseída por demonios y debe ser limpiada antes de que su corrupción se extienda a las demás». Pero Ezequiel vaciló, el rifle vacilando en sus manos mientras miraba el rostro ensangrentado de Rebeca. Por primera vez en su vida veía a su padre con claridad, no como un profeta o un hombre de Dios, sino como un ser humano consumido por sus propios delirios y apetitos. El condicionamiento psicológico que le había controlado durante tanto tiempo empezó a resquebrajarse bajo el peso de este momento de claridad. «No puedo, padre, solo intenta proteger a los niños. Eso no es demoníaco, es de esencia humana. Entonces, tú también te has corrompido», gruñó Obadaya, cogiendo el arma con manos que temblaban de rabia. «Si no sirves a la voluntad de Dios, entonces no eres hijo mío». La lucha que siguió proporcionó la distracción que el equipo del sheriff Morrison necesitaba para llegar a la parte trasera del complejo sin ser detectados. Mientras padre e hijo luchaban por el control del rifle, sus gruñidos y maldiciones enmascaraban cualquier sonido del exterior. Rebeca reunió a los niños más pequeños y comenzó a moverlos hacia la parte trasera de la casa, con la urgencia desesperada de una madre que protege a sus crías. Rápido, susurró con urgencia, su voz apenas audible por encima de los sonidos de la lucha. «Vamos al granero. No hagáis ruido. Permaneced juntos y no miréis atrás. Oigáis lo que oigáis». Y fuera, Morrison y sus hombres habían llegado a la parte trasera del recinto, justo cuando los sonidos de lucha surgieron de la casa principal. Podían ver figuras moviéndose hacia el granero a través de la nieve arremolinada. Mujeres y niños huían de la violencia en el interior como refugiados que escapan de una zona de guerra. Allí Morrison señaló hacia las figuras en movimiento. «Prepárense para cubrirse si lo necesitan». Lo que siguió fue una desesperada carrera contrarreloj, mientras Rebeca y Sara llevaban a los niños a través de la nieve hacia el granero. Detrás de ellas, los sonidos de la violencia eran cada vez más fuertes y desesperados. Se oyó un disparo seguido de gritos y a continuación un silencio ominoso que en cierto modo era más aterrador que el ruido. El equipo de Morrison llegó al granero justo cuando llegaba el grupo que huía, con los rostros pálidos por el terror y las ropas manchadas de sangre por las heridas de Rebeca. Los niños se encontraban en diversos estados de shock y trauma, pero estaban vivos y libres de los muros del recinto por primera vez en años. «¿Cuántos más hay dentro?», preguntó Morrison a Rebeca con urgencia, con la voz tensa por la preocupación por los que seguían atrapados. «Marta sigue en la casa principal, pero no se encuentra bien. Su mente se ha ido. Ezequiel, creo que puede estar herido. Había mucha sangre». La voz de Rebeca se quebró al hablar. El peso de lo que había presenciado finalmente abrumó su frágil compostura. Como invocada por sus palabras, una figura apareció en la puerta de la casa principal, recortada contra la luz parpade del interior. Era Oadia,
con las ropas manchadas de sangre y los ojos desorbitados por la rabia que produce ver cómo el mundo que uno ha construido con tanto esmero se desmorona. En sus manos llevaba una antorcha que proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, haciéndole parecer un demonio surgido de las profundidades del infierno. «Si no puedo tener mi reino en la tierra», gritó al aire invernal, su voz recorriendo el recinto con la fuerza de la locura absoluta. «Entonces reclamaré mi lugar en el cielo a sangre y fuego». El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar y Marshall Crawford se dio cuenta de que la operación de rescate se había convertido en una carrera para impedir que un loco destruyera todo y a todos los que ya no podía controlar. Las llamas que pronto consumirían Hollow Creek ya ardían en los ojos de hoy día Lafferty, y solo una acción rápida podría evitar que se extendieran para cobrarse más vidas inocentes. Las llamas comenzaron en el templo donde Obadiah Lafferty se había retirado tras el violento enfrentamiento con su hijo, llevando consigo la antorcha que serviría tanto de arma como de pira funeraria. El alguacil Crawford observó horrorizado cómo la luz anaranjada parpadeaba a través de las rendijas de las ventanas atrincheradas, dándose cuenta de que el fanático intentaba destruir todas las pruebas de sus crímenes junto con cualquiera que siguiera atrapado en el interior del recinto. El fuego se propagó con una velocidad antinatural, como si la propia madera del edificio estuviera ansiosa por ser consumida y limpiada de los horrores que había presenciado. El templo, que había sido el oscuro corazón del retorcido reino de Obadiah, se convirtió en un infierno en cuestión de minutos. La estructura sin ventanas había sido diseñada para contener el sonido, pero ahora servía como un horno perfecto. Los gruesos muros atraparon el calor y las llamas hasta que el interior se convirtió en un paisaje infernal al que ningún humano podría sobrevivir. Los objetos ceremoniales que se habían utilizado en los pervertidos rituales, el altar, los cojines, el cáliz de latón, alimentaban las llamas que consumían las pruebas de años de abusos sistemáticos. «Marta sigue ahí dentro», gritó Rebecca desde la seguridad de la posición de Morrison, con la voz cruda por la angustia y la culpa. «Y Ezequiel, no sé si está vivo o muerto». La sangre de su labio partido se había congelado en el aire frío, creando una máscara grotesca que reflejaba el horror de la situación. Crawford tomó una decisión en una fracción de segundo que le perseguiría el resto de su carrera, sopesando las vidas de las víctimas potenciales frente a la seguridad de sus hombres. «Morrison, pon a esta gente a salvo. Voy a entrar». El alguacil federal corrió por el patio abierto mientras las llamas empezaban a propagarse desde el templo hasta la casa principal. Sus botas crujían en la nieve que ya empezaba a derretirse por el calor del fuego. La puerta principal de la casa principal había sido atrincherada desde dentro con muebles y tablones de madera, pero el fuego estaba creando suficiente caos y daños estructurales como para que Crawford pudiera atravesar una ventana lateral que había sido tapeada apresuradamente. Los cristales le cortaron las manos al abrirse paso por la abertura, pero la adrenalina enmascaró el dolor cuando se dejó caer en el interior lleno de humo. Dentro, la escena era de una devastación total que hablaba de la violencia del enfrentamiento final entre padre e hijo. Los muebles habían sido volcados durante la lucha, creando una carrera de obstáculos de maderas rotas y pertenencias esparcidas. La sangre manchaba el suelo de madera en patrones que contaban la historia de una lucha desesperada, mientras que el humo del fuego que se extendía hacía casi imposible la visibilidad.
Ezequiel yacía inmóvil cerca de la chimenea, con una herida de bala en el hombro que seguía derramando sangre por el suelo. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre, pero su pecho subía y bajaba con la respiración superficial de alguien que se aferra a la vida por los hilos más delgados. El rifle que había sido el centro de la lucha yacía cerca con el cañón doblado por haber sido utilizado como garrote durante la pelea. Marta Lafati estaba sentada en un rincón balanceándose y cantando himnos con una voz quebrada por la locura y el trauma. Sus ojos miraban a través de Crawford hacia otra realidad, viendo ángeles y demonios que solo existían en su mente destrozada. Parecía ajena al humo y las llamas, perdida en un mundo donde los peligros físicos que la rodeaban eran menos reales que los horrores psicológicos que había sufrido. «Señora», la llamó Crawford con la voz tensa por la inhalación de humo. «Tenemos que sacarla de aquí. El edificio está ardiendo». Pero Mart le miró con ojos que parecían ver a través de él algún drama cósmico que se desarrollaba más allá de la comprensión humana. «Vienen los ángeles», susurró con la extraña calma de la disociación total en la voz. «Vienen a llevarnos a casa. El sufrimiento casi ha terminado». Sus palabras helaron a Crawford más que el aire invernal del exterior, pues hablaban de un nivel de daño psicológico que tal vez nunca se repararía. Crawford se dio cuenta de que la mujer estaba demasiado oída para cooperar racionalmente. Su mente se había alejado tanto de la realidad que ya no podía distinguir entre la salvación y la destrucción. Tendría que llevarla a ella y al herido Ezequiel a un lugar seguro. Y el tiempo se agotaba a medida que el humo empezaba a llenar la sala, y el fuego se extendía por la estructura de madera del edificio. Mientras tanto, en el templo en llamas, Oedaya Lafeti celebraba su ceremonia final, rodeado de las pruebas de sus crímenes. Altar, donde había violado a sus propios hijos, estaba ahora envuelto y retorcido por el intenso calor. Se arrodilló en oración mientras las llamas lo consumían todo a su alrededor, alzando la voz en un último llamamiento a la autoridad divina que creía que había sancionado sus actos. «Ángel del juicio», gritó, su voz apenas audible sobre el rugido del fuego. «Te he servido fielmente, he seguido tus mandamientos sin rechistar. Concédeme el martirio que me he ganado por mi devoción». Pero no hubo respuesta divina, solo el crepitar de las llamas y el acre olor a madera y carne quemadas. En sus últimos momentos, mientras el fuego le rodeaba y el humo llenaba sus pulmones, Oada Lefty se enfrentó a la verdad que sus seguidores habían tenido demasiado miedo de decir, que sus visiones no habían sido más que los delirios de una mente enferma, y que su ángel del juicio no era más que la voz de sus propios deseos retorcidos, a los que se había dado autoridad. Divina a través del autoengaño y la locura. La comprensión llegó demasiado tarde para salvar a nadie, pero llegó de todos modos. Mientras la conciencia se desvanecía y las llamas se apoderaban de su cuerpo, Abdías comprendió que había destruido a su familia y corrompido almas inocentes, no al servicio de Dios, sino al servicio de sus propios apetitos. El conocimiento murió con él, llevándose a la tumba cualquier posibilidad de arrepentimiento o redención. Crawford consiguió sacar a Marta y a Ezequiel del edificio en llamas, justo cuando el tejado empezaba a derrumbarse, lanzando una lluvia de chispas al cielo invernal. La casa principal estaba ya totalmente envuelta. Su estructura de madera no era rival para el fuego que se había propagado desde el templo con una velocidad sobrenatural.
El calor era tan intenso que derritió la nieve a lo largo de cientos de metros en todas direcciones, creando un círculo de tierra desnuda alrededor del complejo. Cuando el equipo de rescate se reagrupó a una distancia segura, hizo balance de los supervivientes con la sombría eficacia de quienes han visto demasiadas tragedias. 7 niños se habían salvado con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años, pero sus rostros mostraban la expresión vacía de quienes han presenciado horrores más allá de su capacidad para procesarlos. Rebecca y Sarah, las 2 esposas más jóvenes, estaban físicamente ilesas, pero psicológicamente destrozadas. Sus mentes luchaban por comprender su repentina libertad tras años de cautiverio. Marta necesitaría cuidados a largo plazo por su estado mental, ya que su mente se había alejado tanto de la realidad que tal vez nunca volviera a ella. Ezequiel se enfrentaba tanto a la recuperación física de su herida de bala como a la carga psicológica de haberse enfrentado finalmente a su padre. Un acto de valentía que había tenido un coste tremendo para su propio bienestar. ¿Y los demás?, preguntó el doctor Hayes mientras atendía a los heridos con su maletín médico abierto y sus manos trabajando con eficacia. Había otros seguidores en el recinto. 3 hombres y 2 mujeres, respondió Rebecca entumecida, con la voz apagada por la conmoción y el agotamiento. Estaban en el edificio más pequeño cuando comenzó el incendio. Creo que decidieron quedarse. Sus palabras tenían el peso de comprender que algunas personas preferían morir con sus delirios antes que enfrentarse a la verdad sobre lo que habían permitido. De hecho, cuando las llamas se propagaron al tercer edificio, nadie salió de las dependencias de los seguidores. Al parecer, los hombres y mujeres que habían permitido los crímenes de Abdías habían preferido morir con su profeta antes que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Nunca se sabría si había sido una decisión consciente o simplemente el resultado de verse atrapados por el fuego, pero su silencio demostraba el completo control psicológico que Oaya había ejercido sobre sus seguidores. El fuego ardió durante toda la noche, consumiendo no solo los edificios, sino también la mayor parte de las pruebas físicas de los horrores que habían tenido lugar en ellos. Por la mañana solo quedaban ruinas carbonizadas de lo que una vez había sido el complejo de la Fechi. Los maderos ennegrecidos y el metal fundido servían de monumento a la destrucción que el fanatismo podía causar en las vidas humanas. En los días siguientes, mientras los supervivientes eran realados y comenzaba el largo proceso de curación, el diario de Miriam se convirtió en la prueba principal de lo que se convertiría en uno de los casos criminales más inquietantes de la historia del territorio de Utah. Los detallados relatos que había grabado proporcionaron a los fiscales pruebas suficientes para comprender el alcance de los crímenes de Obada. Aunque el autor estaba fuera del alcance de la justicia terrenal, el proceso judicial se complicó por el hecho de que la mayoría de las pruebas físicas habían sido destruidas en el incendio, por lo que solo quedaba el testimonio de Miriam y los relatos de las demás supervivientes para reconstruir el alcance de los abusos. Los fiscales federales trabajaron minuciosamente para construir un caso que sirviera de advertencia a otros aspirantes, a profetas que pudieran tener la tentación de utilizar la autoridad religiosa para justificar un comportamiento criminal. Los niños fueron colocados con parientes o familias de acogida lejos de Hollow Creek. Sus nuevos tutores fueron cuidadosamente seleccionados por su capacidad para proporcionar la atención especializada que requerían los supervivientes de traumas.
El doctor Haes trabajó con colegas del este para desarrollar protocolos de tratamiento para los graves daños psicológicos que se habían infligido, comprendiendo que la recuperación sería un proceso que se mediría en años, y no en meses. A Rebecca y Sarah se les proporcionó una nueva identidad y transporte a comunidades lejanas donde pudieran empezar de nuevo, ocultando cuidadosamente su pasado para protegerlas del estigma que podría perseguir a las supervivientes de crímenes tan notorios. El gobierno territorial creó un fondo para apoyar su rehabilitación y garantizar que nunca más fueran vulnerables al tipo de explotación que habían sufrido. Los registros oficiales del caso se sellaron para proteger